La cultura churajón tiene sus orígenes en el departamento de Arequipa, cuyas áreas de influencia es la provincia de Arequipa y la provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua. El complejo arqueológico de Churajón está ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Polo Valla. Geográficamente se ubica en la Sierra de Arequipa, siendo su centro nuclear el Centro Administrativo Religioso de Churajón, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Arequipa en dirección del santuario de Chapi, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El núcleo principal de este complejo arqueológico es el Centro Administrativo Religioso de Churajón, estando conformado por otras áreas suburbanas como Parasca, Cerro Torre Casa, Santuario de la Luna, conocido como Cerro Choquellampa, y Gentilar, todos relacionados al núcleo principal. Estos conforman toda una sola urbe o metrópoli para la época. Los núcleos urbanos, redes de canales, reservorios, cementerios, caminos y terrazas agrícolas alcanzan un total de 3.000 hectáreas, constituyendo un centro de desarrollo en el sur del Perú. Vamos a empezar este viaje. Esto es como una especie de introducción. Estamos en la ciudad de Arequipa, a unos cuantos metros nada más de la Plaza de Armas, planificando cómo va a ser nuestro recorrido hacia Churajón. Y ya nos encontramos con Paul. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir al complejo arqueológico de Churajón y vamos a llegar en carro muy cerca de ya del sitio, porque ya hay una carretera abierta y vamos a llegar hasta lo que se denomina el Templo del Sol, que es una estructura que todavía se puede apreciar. Y ahí vamos a poder ver un pequeño altar cuando estemos en el sitio, que ya ha sido excavado por el profesor Chikuski en el año de 1998. Entonces, para buscar si se encontraban algunos elementos arqueológicos importantes anterior a los incas y posterior a ellos. Muy bien, Paul, entonces muchas gracias por habernos mostrado el mapa. Más o menos vamos a quedarnos conversando todavía para trazar el camino. Vamos a lanzar también un dron, cortesía de nuestros queridos amigos Alejandro y de Paul. Así que, bueno, también estamos coordinando con otra persona del equipo para que nos va a dar soporte, así que yo pienso que temprano mañana nos dirigiremos hacia el punto, así que bueno, cerramos nuestro plano y nos vamos para Churajón. Muy bien, empezamos el viaje. Y bueno, nos encontramos con Paul Álvarez. Él es arqueólogo y nos va a explicar exactamente en qué parte nos hemos detenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos ya en el complejo arqueológico de Churajón y a mi espaldas podemos observar el Cerro La Luna, Santuario La Luna,
este pequeño cerro de acá que se llama, donde se ve la andenería, que se llama Torre Casa, que es una urbe. Ahí hay una pequeña ciudadela, y acá al frente el que se llama Centro Administrativo de Churajón, donde se ve esa gran andenería, y ahí también hay otra urbe, ¿no? Otra ciudadela, que parece ser el centro principal o centro administrativo, según los trabajos de Neira y Chikulski. Y este pequeño cerrito que vemos acá se llama Bratislavia, tal y como lo menciona Joseph Chikulski en sus trabajos, ¿no? Bratislavia. Sí, es una ciudad en Polonia, una pequeña ciudad en Polonia. Ah, lo han bautizado así. Sí, lo han bautizado con ese. ¿Por qué motivo fue ese? Bueno, él le puso ese nombre y yo conservo ese nombre, ¿no? Ah, ya. ¿Y ahí qué encontramos? Ahí también hay una ciudadela, una pequeña ciudadela destruida, ¿no? Ya por el paso del tiempo o posiblemente por las acciones de guerra que ha habido en esta zona. Sí. Sí, este es el complejo arqueológico de Churajón. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos ya en el complejo arqueológico de Churajón, amigos, y es una gran área que consta de 46 kilómetros cuadrados. Ya se le ha realizado el área perimétrica, ¿no? Y con puntos cartográficos que están allá en todos los cerros. Y dentro del área de Churajón tenemos Parasca, que está al otro lado de la quebrada de Tazata, Gentilar, que también es un sitio urbano, que también en aquellos tiempos era una pequeña urbe. Acá al frente tenemos Torre Casa, Santuario de la Luna o Cerro de la Luna, que era un adoratorio, y detrás de nosotros está el centro administrativo de Churajón. Y al frente es una pequeña ciudadela que ya está casi totalmente destruida, pero que también hay bastante arquitectura en esa área, que se llama Bratislavia, que se lo puso el doctor Joseph Chikulski y en honor a una ciudad donde él vivía allá en Polonia. Y el nombre ese yo lo conservo. Sí. Claro, exactamente, si un turista llega a la Plaza de Armas, ¿cómo podría llegar a este sector al que estamos? Sí, estamos más o menos a 40 kilómetros en línea recta de la ciudad de Arequipa. Es en camino a Chapi. Hay un pequeño desvío que dice Tazata, entonces por ahí se entra. Por este pequeño desvío, mucho antes de llegar a Siete Toldos, se ingresa y se puede venir a toda esta área del complejo arqueológico de Churajón. Antiguamente Churajón era la capital de lo que era conocido como el Reino Churajón o la Nación Churajón, ¿no? De lo que podemos hoy día ver alguna de su arquitectura y la andenería que se puede ver alrededor nuestro. Más o menos se calcula como lo que calculó Máximo Neira y Joseph Chikulski de aquellos hace muchos años atrás, calcularon como unas 3.000 hectáreas. Es decir, que para cultivar esas 3.000 hectáreas, gobernantes, entre ceramistas, textiles, etcétera, y todo ese tipo de gente debió vivir entre unos 30.000 o 40.000 personas en esta área para mantener toda esta capital. Posteriormente, ya la destrucción de Churajón y la desocupación y las posteriores reducciones que se produjo en el año de 1570 con la llegada del virrey Toledo, entonces ya la gente abandona esta área por orden del virrey y crea los nuevos poblados como Yarabamba, Poxi, Polobaya, Coma, etcétera, ¿no? Sí, esa es más o menos la historia a grosso modo de esta área llamada Churajón. Ahora estamos en el Templo del Sol, o
una de las primeras iglesias doctrineras españolas, ¿no? Cristianas. Cuando ellos llegan, construyen su primera iglesia, pero antiguamente, antes de ellos, este era un centro de culto también, por parte de los incas. O sea, los incas hacían sus adoratorios, y como podemos ver acá hay una hornacina. ¿Qué es la hornacina? Donde ellos ponían sus ídolos, ¿no? Uno acá y otro por allá, pero ya que se han caído. Entonces eso es lo que podemos ver. Ahora, el tipo de arquitectura que tenemos acá, la piedra es de una mampostería ordinaria. Quiere decir que han sido cortadas, más no talladas las piedras, pero las juntas han sido puestas de tal manera que tengan una unión entre ellas, ¿no? Y en el medio ha sido adosado pequeñas piedras como balance, y a la vez se le ha puesto la greda que existe en grandes cantidades por este área, que nos dan una consistencia pastosa y como pegamento a la piedra en sí. Es por eso que a través de los siglos estos muros todavía se conservan. Ahora, ¿a qué se debe la destrucción de la mayoría de esto? Es que en el año de 1570 se producen las reducciones españolas. Entonces, ¿qué pasa? Por orden del virrey Toledo, en todo el virreinato del Perú se empiezan a crear los primeros pueblos hispanos. Entonces, mucha gente de esta área empieza a irse, pero abandonan estas antiguas construcciones, pero a la vez también las destruyen, ¿no? Les queman los techos, las destruyen para que la gente no vuelva a regresar a su lugar de origen. Sí. Y en ese entonces el clima, ¿cómo era en 1570? ¿Había ríos, agua abundante? Sí, yo creo que era el mismo clima que tenemos ahora, ¿no? Que en las épocas de lluvia, que empezaban de diciembre a marzo, y después vienen las épocas de seca. La única diferencia es que ellos tenían represas, que están en la parte alta de Candabaya y que venían de la parte alta del Pichu Pichu también. A través de canales, de puquios, sabían canalizar, y tenían reservorios en toda esta área, ¿no? Pequeños reservorios que ellos mismos construían, y sus canales. Teniendo dos tipos de andenería, porque lo que vamos a ver alrededor es bastante andenería. Entonces, ¿qué tipo de andenería tenemos? La andenería de regadío, que funciona a través de canales, y la andenería de secano. ¿Qué es secano? Cuando venía la época de lluvia, de diciembre a marzo, ellos cultivaban en esa época cualquier tipo de vegetales, y durante esa época, con la abundancia y de la misma lluvia, entonces podían cultivar cualquier tipo de planta alimenticia. Bueno, ya que estamos acá, para que nos cuentes un poco también sobre la Virgen de Chapi. Los orígenes de la Virgen de Chapi, ellos parece que traen dos vírgenes en esta área, y es de aquí cuando viene el proceso de reducciones. Entonces se empiezan a trasladar, ¿no? Gente hacia Polobaya, Poxi, y una parte, parece, de esta gente se va por la quebrada de Tazata, la Tazata baja, en dirección de Chapi, que se iban, parece, al río Locumba. Entonces cuando se van a esta parte, algo pasó por ahí y se vieron obligados a enterrar, a esconder estas dos vírgenes. ¿Dos vírgenes eran? Sí, entonces eran dos vírgenes, sí. Entonces ellos se las entierran, y hasta posterior, en los años de 1900, entonces alguien las descubre, da notificación, y se crea pues el culto que hoy día conocemos de la Virgen de Chapi, ¿no? Entonces aquí han habido hasta dos vírgenes. Entonces. Sí, son vírgenes de origen español, ¿no? Que son pequeñas, más o menos unos 30 centímetros, algo así. Pequeñas, sí. ¿Esas todavía se puede Sí, las tienen en la arquidiócesis en Arequipa. Ya, mira. Sí. Y cuéntame un poco sobre este sector, que han hecho algunos trabajos. ¿Encontraron, alguna vez me comentaron, alguna moneda? Sí, bueno, en las excavaciones en la parte posterior se ha encontrado un pequeño doblón español de oro, ¿no? Que está en propiedad del Museo de la Católica. Bueno, ya no existe actualmente, pero suponemos que la moneda está ahí. Que pertenecía a los españoles. Sí. Aquí se refugió. ¿Es cierto eso, que se refugió aquí algún noble español, algunos españoles importantes? ¿Almagro? No. Deben haber estado. Todos los conquistadores pasaron por acá para conocerte esta Almagro, área. Pizarro, todos ellos, ¿no? Pedro de Álvarez, sus capitanes, todos ellos han venido a conocer el área. Posterior a la conquista de Cusco, ¿no? Ellos han venido a visitar, y ya posteriormente que Pizarro toma posesión en el norte del Perú, o sea, en Lima, funda lo que es actualmente Lima y crea la capital, y es ahí donde empieza a gobernar, ¿no? Mientras tanto, Almagro
hacia el año ya después de 1535 empieza una expedición hacia el sur. Claro. Para las conquistas de los reinos de Chile, pensando que eran ricos en oro y plata, y al final terminó siendo un fiasco, ¿no? Ya es otra historia, pues. Sí, pero es muy interesante también. Pero en sí los españoles fundaron acá una de las primeras iglesias doctrineras de... O sea, acá se celebró misa en algún momento. Sí, ¿no? se han celebrado. Incluso tenemos el altar. Claro. Ahora lo vamos a filmar. Sí, el altar, tenemos el altar. Y allá donde están nuestros amigos es la sacristía. La sacristía. Sí, es una de las primeras. Ellos más bien han construido Pues solo para recalcar. Entonces, esto sí fue antes de que fuera una iglesia, ¿no? Sí. Lógico, sí fue también un centro del, como dices, culto al sol, ¿no? Sí, el templo del sol. ¿Cómo se celebraba aquí el culto al sol? Bueno, según, sí, más o menos de lo que se sabe, que ellos adoraban a la entidad del sol, la luna, y tenían sus símbolos, ¿no? Que se debían poner en las hornacinas. ¿Con algún ritual así interesante? Sí, hacían sus rituales, ese tipo de ceremonias antiguas, ¿no? Ahora, típico de los pueblos andinos. ¿Se escogió este sitio para el Templo del Sol por alguna vista en especial hacia los volcanes? Porque acá bueno, los españoles anteriormente seguramente los prehispánicos, entonces ellos y también preincas, sí. Tanto Churajón como Incas sí tuvieron su razón de construir. Aquí. Sí, justamente por la vista del Pichu Picchu, ¿no? Sí, acá es un gran patio en este lado donde vamos a observar que seguramente la gente se reunía, y acá estaba la gente principal, ¿no? Dentro del templo, propiamente dicho. Sí, debían tener su razón. No vivía alguien específicamente acá, no vivían solamente los sacerdotes, era de uso religioso. Sí. Cabe señalar que el complejo arqueológico de Churajón fue ocupado por los conquistadores españoles varios años antes de la fundación de la Villa Hermosa en el Valle de Camaná y el Valle de Arequipa. Así lo demuestran las evidencias arqueológicas halladas en el complejo de Churajón, correspondientes a la época colonial, posterior a la erupción del Huayna Putina. La región sur fue visitada y recorrida por los conquistadores, quienes presentaron un informe a don Francisco Pizarro sobre los curacazgos existentes. Estos informes sirvieron para que el gobernador, don Francisco Pizarro, encomendara indios y repartiera tierras entre los conquistadores hispanos, dando también así inicio a la fundación de la ciudad de Arequipa, con el fin de tener un punto de partida para la conquista de Chile, como un punto cercano al mar en el extremo sur del Perú. Muy bien, hemos subido por la avenida principal. ¿Cómo se llama esto por donde hemos venido, el camino? Es la avenida principal o calle principal, ¿no? Donde se ve que es muy ancha, con gradas, y a diferencia de las otras calles que son más estrechas y tortuosas. Es, digamos, ¿no? La que da mejor paisaje, se ve un poco más la infraestructura a los costados, es más amplia como en la que hemos entrado, ¿verdad? Exacto, entonces esa calle principal nos lleva, digamos, desde la parte de abajo del Templo del Sol hacia la parte superior, que sería ya la plazoleta principal, ¿no? Donde vamos a llegar en unos minutos. Muy bien, ¿cómo se llama exactamente este cerro, si es correcto el término? Ya, este cerro se le denomina Zahuaca, pero también se le conoce como el Centro Administrativo Religioso de Churajón. Ese nombre se lo dio el doctor Máximo Neira a toda esta área. Lo de religioso es porque hacían sus centros, sus principales ceremonias religiosas, como en el Templo del Sol y en la parte principal de la plaza. Y administrativo es porque según él acá vivían los principales jerarcas, que eran, por ejemplo, el rey, la nobleza, toda la gente que se dedicaba a administrar toda la capital de Churajón y a la vez todo el reino de Churajón, ¿no? ¿Pero vivían acá? No. Sí, vivían acá. Así vivían, pero solo los nobles, digamos. Sí, digamos así, la gente noble. Y los que recaía, digamos, el poder político religioso. También debían vivir acá, ¿no? Y la gente también, los sirvientes que servían a todos sus señores, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en Bratislavia, que también es una pequeña urbe que está allá al frente.
ahí también vivía gente, ¿no? Debían ser más que todo gente ya campesina, obreros, etc. Este pequeño ambiente, bueno, es un sitio urbano, ¿no? Es una pequeña casa que tenía su patio interno, sus cuartos. Podemos ver acá un cuarto, allá tiene otro cuarto y por allá están otros cuartos, ¿no? Con sus respectivas cocinas. Donde el doctor Máximo Neira y otros arqueólogos han hecho excavaciones acá para ver cómo era la existencia de esa gente. Eso que vemos por allá era la puerta de entrada. Esto de acá atrás, por donde hemos ingresado, prácticamente era un muro cerrado, ¿no? Pero como se ha caído, actualmente lo usamos como puerta de entrada. Sí. Perfecto, entonces sigamos subiendo. Sí, gracias. El descubrimiento del complejo arqueológico de Churajón se suscita en el año de 1931 por Monseñor Leonidas Bernedo Málaga, y es él quien describe algunas de las características del núcleo urbano del complejo arqueológico de Churajón, ubicada al pie del cerro Mollevaya o Choqueямpa, que sería el que se conoce como Torre Casa, quien dice: al pie del castillo yacen también las ruinas de las habitaciones que, sin duda, sirvieron de morada a los jefes oficiales y numerosos servidores del gran jefe Puquina. Las ruinas de la ciudad citada consisten en un laberinto de paredes que encuadran y encierran numerosas habitaciones con patios pequeños y plazas de relativa extensión. Todas las construcciones están hechas de piedra sin labrar y de barro. Todavía se conservan vestigios de numerosas calles estrechas, tortuosas y desniveladas que se cruzan en todas direcciones. Hay también grandes edificios que, sin duda, sirvieron para las industrias de alfarería, textilería, fundición de plata, cobre, etc. Estas descripciones coinciden con las descripciones hechas posteriormente en todo el complejo arqueológico de Churajón, como calles estrechas y laberínticas que van en todas direcciones, viviendas aglutinadas con patios pequeños internos y externos y plazas de relativa extensión. Se levantaron templos en honor de sus dioses protectores para rendirles homenajes de gratitud y veneración por tan inmensos beneficios recibidos, en contraposición de los momentos angustiosos y desesperantes de sequías que podrían ocurrir. Bernedo Málaga nos dice: el principal santuario de los Puquinas estaba ubicado en las cumbres del cerro Choqueямpa, muy cerca del Palacio del Rey, donde se rendía culto especial a la luna, la diosa tradicional de los arahuaques lacustres del altiplano.
¿Dónde estamos ahora? Estamos ahorita en la plaza principal del Centro Administrativo Religioso de Churajón. Sí, detrás de nosotros podemos ver el monolito que se encuentra con unos carteles que fue puesto por estudiantes de la UNSA y sus profesores. Esta área tiene un sitio ritual, ¿no? Que en el suelo ya le voy a alcanzar las fotografías y los dibujos. Hay una especie de rectángulos donde la gente hacía sus adoraciones y siempre ellos cuidaban las piedras. La cuidaban de que no se manche, no se rompa, cosas de ese estilo, ¿no? Actualmente la gente tiene otro tipo de costumbres y le está echando vino, pisco, cerveza encima, hasta sangre. Y lo único que han provocado, sí, lo único que han provocado es la quebradura de la piedra, ¿no? Algo que no debe ser y está en contra de la preservación y de los ritos antiguos, tanto de los incas como de los churajones. Sí, en esta plaza, sentándonos a los tiempos antiguos, ellos hacían sus rituales y el único que entraba era el sacerdote, ¿no? Quien ponía flores, algunos saumerios en las partes de las esquinas y eso era todo, ¿no? Y todo el mundo le rezaba a la piedra tal y como corresponde actualmente a la Virgen de Chapi. Cuando uno va al santuario de Chapi, reza a la Virgen, le pide a la Virgen, pero en ningún momento le prende fuego o le tira chicha o vino encima de ella, ¿no? Simplemente la veneran. Exactamente lo mismo era esa huanca o monolito para ellos, tanto para los incas y los churajones, ¿no? A la llegada de los españoles, entonces ellos ya cambian la costumbre, construyen su templo regular cristiano en la parte de abajo que ya hemos visto, y esta simplemente la cubren y la entierran hasta que en el año 98 el doctor Chikutsky y nosotros empezamos a excavar y la volvimos a desenterrar y la volvimos a parar, ¿no? Esa es la historia de este monolito. ¿La única o habían más? Hay otras más que en el área, pero por ahora yo me reservo de decir dónde, porque si no la gente también va a cometer. ¿Qué pasó? ¿Las destruyeron también en esa época de las reducciones? Sí, algunas las han tumbado, otras están paradas, pero simplemente yo me reservo para que la gente no cometa actos ilícitos en contra de esos monolitos. Claro. Sí. Ahora, como estábamos hablando abajo, o sea, a esta cúspide del cerro solo accedía gente ya muy especial, ¿no es cierto? Claro, o sea, accedían, digamos, los sacerdotes, nobles, todo el pueblo en general, pero a la plaza en sí entraba nada más el sacerdote, ¿no? A hacer sus ofrendas en representación de toda la gente, ¿no? Y la gente hacía sus rezos como si fuera un templo, ¿no? Como lo que es actualmente el culto a la Virgen de Chapi. Entonces lo mismo ellos hacían, entraban, rezaban con mucho respeto, ¿no? Actualmente la gente ya tiene otras costumbres, son costumbres mixtas ya que han traído de Europa, tanto el vino, la chicha viene de Europa y ellos piensan que esa es su costumbre milenaria, algo que no es, y echan encima esos líquidos, ¿no? Que lo único que ha provocado, como dije, es la fractura de la piedra. Sí. Claro, y bueno, y esto, las mismas autoridades también, ¿no? Están propiciando este mal comportamiento, digamos. Sí, en parte de ellos, pues, porque también desconocen, digamos, el uso de la huanca, cómo se le debe rezar y cómo se le debe tratar, ¿no? Claro. Ahora, este sitio fue escogido estratégicamente, o sea, me pregunto por qué acá y no en el cerro de allá, o en el de allá, o en el de allá. ¿Por qué este? Sí, justamente ellos la escogieron en la época de los churajones, mucho antes de los incas, porque tiene una orientación perfecta con el Nevado Sur del Pichu Picchu, que lo podemos saber en esa parte. Entonces ellos la orientaron hacia ese punto. Entonces quiere decir que todos sus rituales la orientaban desde la huanca hacia el Apu Pichu Picchu, ¿no? Que ese era el principal punto de adoración. Ahora, ¿este era un punto, usted cree, o tú crees, Paul, de contacto con esas divinidades? O sea, sí. No digo que materialmente aparecieran, pero ¿se manifestaban aquí esas potencias, aquí mismo? Claro, eso era la creencia de ellos, eso es lo que ellos adoraban y los bendecían, ¿no? Los bendecía con lluvia, siempre agua, animales, siempre las plantas crecían como ellos querían. Es por eso que la gente, no solamente en el mundo andino, adoraba, ¿no?, a una divinidad, sino también en Europa, en Asia, porque era el dios en sí, en general, que les bendecía las cosechas, los animales, como etcétera, ¿no?
¿Cuál fue la primera cultura que aparece aquí, en Arequipa, bueno, en este sector? En este sector se ha encontrado una cerámica que es muy antigua, que es de un periodo formativo, una cerámica tosca, un poco mal cocida, pero que tiene algunos diseños de líneas. Entonces esa cerámica se llama el estilo Tazata. Es así como lo hemos denominado, que más o menos estaría entre el 400 después de Cristo al 200 antes de Cristo, ¿no? Es una Antes de eso no había, digamos, no había, no se sabe. Entonces, digamos, entre comillas, cultura Tazata. Digamos. Sí, digamos, este Tazata se ha encontrado en este cerro, se ha encontrado también al frente, en lo que es Parasca, se ha encontrado este tipo de cerámica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había gente que vivía ahí acá, ¿no? Tal vez no tenían grandes, este gran centro urbano, pero tenían pequeñas habitaciones o un pequeño estilo aldeano, ¿no? O sea, pequeñas aldeas encima de los cerros. Entonces, con el paso de los tiempos han venido la ocupación Huari, ha venido la ocupación Huari, Tiahuanaco, posiblemente a estas áreas. Posteriormente los churajones han empezado a construir, ¿no? Y han olvidado ya ese pasado antiguo que ellos han tenido. Entonces digamos que los churajón ya no se conectan para nada con las otras culturas, hacen una nueva cultura, digamos. Sí, hacen una nueva cultura. Después de la caída de Tiahuanaco y Huari, entonces ellos ya construyen su propio desarrollo local, ¿no? Al igual que los incas, pero en el Cusco, y después ya conocemos la expansión inca, que se va expandiendo hasta todo lo que se conoce de los incas como el gran plano territorial que tenían desde Santiago de Chile, todo el sur de Colombia, Bolivia y todos los Andes argentinos, ¿no? Ahora, ¿qué idioma hablaban ellos? Bueno, los churajones hablaban un idioma que se le conoce como el puquina, un idioma que ya está perdido, pero sin embargo ya algunas palabras se conservan, como en el libro que podemos leer, que está libre en internet, que se llama La cultura puquina de Leonidas Bernedo Málaga, ¿no? Monseñor Leonidas Bernedo Málaga. Ahí podemos leer algunas de estas palabras. Y este idioma puquina es el que se mezcla con el castellano en sus inicios y da origen a este idioma que tenemos actualmente en Arequipa, que es el lonco, ¿no? Como es chimbar, que significa saltar, coro, que es una palabra típica de Arequipa, que significa niño, ¿no? O niña, y cosas así, ¿no? Esas palabras que tenemos típicas en la región de Arequipa son producto de esta lengua mixta con el español, que han creado una sola. Arqueólogo, justamente yo estaba revisando alguna información y no recuerdo exactamente, pero decían que está mal utilizada esa palabra churajón para denominar a la cultura. ¿Es correcto? Sí, porque el principal dato histórico fue el manuscrito del indio Juan Guaranca, anotado en el libro titulado El gobierno de los regulares de América por el reverendo padre Joseph Parras, quien fue rector de la Universidad de Córdoba, Tucumán. Este libro se hallaba en poder de la familia Palomino de Polovaya y que fue donado a Monseñor Leonidas Bernedo Málaga. La mencionada anotación le sirvió de guía para el descubrimiento de las ruinas del complejo arqueológico de Churajón y de la misma cultura. Dicha anotación dice así: pueblo que existía en antiguos Pulugayas, el Churajón, llamado hoy La Huaca por los españoles, el Pulugaya, que está frente a este pueblo, el Huactalacta cerca de Poxi. Todos estos pueblos fueron gobernados por el gran cacique de Churajón. El último cacique de este pueblo fue Sacrum, el cual fue vencido por los indios venidos del Titicaca. La pelea tuvo lugar en Ñahuan, hoy Usuña. Después el imperio quedó en ruinas. Polovaya, marzo de 1861, Juan Guaranca. Toda esta frase ha sido extraída del libro La cultura puquina por Leonidas Bernedo Málaga de 1958 en la página 72. Generalmente este fragmento se encuentra originalmente en el libro del gobierno de los regulares de América, ¿no? Que estaba en propiedad de Bernedo Málaga. Sí, es el único fragmento que tenemos donde nos habla exactamente acerca de esta cultura y de este estilo que lleva su nombre, ¿no? Churajón en este caso. Existen muy pocas fuentes histórico-documentales referentes a la cultura churajón, entre estas las descripciones hechas por los españoles al arribar a estas tierras, refiriéndose a pueblos aymaras y uros.
El americanista español Marco Jiménez de la Espada, en su obra Relaciones Geográficas de Indias, nos muestra datos valiosísimos de la América. En esta obra se hallan escritos de la región de Arequipa, hechos por Juan Lorenzo Machuca. En una carta en Potosí, el 8 de noviembre de 1581, dice: el repartimiento de los herederos de Lucas Martínez Bagazo es jurisdicción de la ciudad de Arequipa y tendrá como 2000 indios aymarás y más de 1000 indios huros pescadores en el dicho distrito. El ejército de Churajón debió de estar conformado por bravos guerreros y caudillos militares, aparte de su líder supremo, como menciona la breve síntesis de Juan Guaranca. Del ejército no conocemos cómo estaba conformado, tampoco se sabe el tipo de herramientas de guerra que usaban, salvo las que se conocen como hondas, macanas, lanzas, arco, flechas, etc. Recapitulando, la mencionada anotación le sirvió de guía a Bernedo Málaga para el descubrimiento de las ruinas del complejo arqueológico de Churajón y de la misma cultura, el descubrimiento científico del centro administrativo religioso y de todo el complejo arqueológico de Churajón fue realizado el 15 de abril de 1931 por Monseñor Leonidas Bernedo Málaga en su segunda expedición. De acuerdo a la evidencia arqueológica, la ocupación inca se dio entre 40 y 50 años antes de la llegada de los españoles, según Máximo Neira Avendaño, y a través de las excavaciones realizadas en el complejo arqueológico de Churajón, 1992-1998. La topografía natural ha sido modificada, dándole un toque diferente y que a la vez encaja con el paisaje natural. Podemos decir que esta cultura supo dominar la geografía y ecología del lugar, transformando una zona semidesértica en un vergel. En cuanto a los valles, supieron transformar el entorno, creando así una arquitectura habitacional y agrícola que concordaba con la naturaleza circundante. Tuvieron sus plazas ceremoniales, patios dentro y fuera de las viviendas, sistema de drenajes, reservorios y agricultura bien organizada, como lo demuestra su andenería. Debieron de tener un curaca o rey y también una clase dominante.